Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy daremos la previa de la fecha 5 o mejor dicho de la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Como sabemos, las eliminatorias cambian sus fechas y en junio no tendremos la fecha 5 sino la 7. Aún así quiero terminar con las previas y análisis de los partidos como ya venía haciendo desde antes. Aún así, luego de acabar subiré la predicción de la fecha 7 y sus previas, pero antes primero lo primero, y hoy analizaremos el partido de Colombia vs Brasil. Antes de comenzar quiero agregar que no trato de ofender a nadie y mucho menos en cuestionar su opinión ni nada por el estilo, es solo una opinión en base a ciertos factores y bueno, sin más que agregar, comencemos. Brasil vs Colombia en Barranquilla, Colombia. Es un partido esperado y muy interesante, para muchos el mejor de la fecha 5 o 7, esto debido a que siempre que se enfrentan dan buenos partidos con grandes pases, goles, tiros y sobre todo mucha. Este para muchos es el partido más esperado o uno de los más esperados en las eliminatorias. Para algunos eso se debe al gran juego y rivalidad, y otros que es un partido crucial para ver si Colombia logra levantarse o no luego de la humillación ante Ecuador, un nuevo llamado de recambio y un nuevo entrenador. Colombia es un enigma por el momento, pues si bien algunos dicen que puede lograr pararse y complicar a Brasil como antes, otros dicen que tal vez no y estas puedan ser sus peores eliminatorias, por lo cual el partido, si bien cambio de fecha, sigue siendo crucial. Por otro lado, Brasil viene bien invicto y con puntuaje perfecto, no hay que subestimar, pues Colombia es un oponente que siempre le ha planteado bien el partido y más aún cuando es en Barranquilla. Si bien en mi anterior video yo predije el empate, pues por ciertas razones. La primera es la historia: Colombia y Brasil por lo general en tierras colombianas casi siempre empatan basándose claro en los últimos 20 años. Lo segundo es en sí sus estilos de juego. Desde el 2012 los dos juegan muy similar tanto en estilo de juego como en plantel, ataque y localización similares. Y pues ahora tengo otra razón, tal vez un poco reciente, pero creo que si coincide y es el paso de la fecha a otro mes, pues ahora ya habrá más tiempo, y si bien Colombia puede que iba a ir un poco apretado para enfrentar a Brasil sin tanto calentamiento ni tiempo de preparación con algunos meses de suspensión, pues ahora ya será más parejo, pues habrán varios partidos antes de esa fecha, pues la fecha 7 y 8 se adelantaron, o sea partidos que jugará Colombia antes. Además de la Copa América hay muchos partidos antes y servirán para entrar con todo en ese partido. Por último quiero reiterar que si bien Brasil es un país difícil que ejerce miedo a sus oponentes, conociendo a Colombia sé que va a querer salir y ganarle a Brasil para demostrar no solo que puede estar a la altura de los grandes, sino también para probar que la culpa no solo fue de los jugadores sino también de la mala comunicación con Queiroz. Por eso sé que Colombia saldrá con toda a competir y a tratar de ganarle a Brasil sin duda. Si esto pasa y Colombia se repone, será un gran partido. Por el momento solo queda esperar y apoyar a los equipos a que salgan con toda a competir y entretener sin distracciones ni nada por sus problemas, solo concentrados. Así que desde este canal decimos fuerza Colombia y ánimos a todos los equipos y países de Sudamérica, Latinoamérica y del mundo. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Si fue así, dale un like, suscríbete y activa la campanita. ¿Qué opinas de esto? ¿Colombia se para o no? ¿Cómo ves este gran partido? Déjalo en los comentarios y comparte con gente que le guste nuestro contenido, además de seguir con las previas. Gracias por quedarse hasta el final. Esto fue Reaper the Night.